bueno, uno de los elementos, Carlos, en donde lo que estás explicando, los partidos políticos en la zona de Europa y sobre todo la gran competencia entre el dólar y el euro. ¿Qué está pasando con estos partidos políticos que están o probablemente en contradicción o están apoyando a Alexis Tsipras o pues, la intervención de la Merkel, la señora Merkel en Alemania? ¿Cuál es tu opinión con respecto a estos puntos, Carlos? Pues estaba explicando hace un momento la situación precisamente de Grecia en estos 15 años, que antes de que llegara al poder Alex Tsipras como gobernante de izquierda radical, ya había habido dos partidos en el gobierno, uno de izquierda y otro de derecha, la socialdemocracia y el socialcristianismo. De alguna forma, estas recomendaciones que les había hecho la banca económica europea, como el Fondo Monetario Internacional y la Unión Europea, no se implementaron. Yo hablaba de otros casos que también de deudas fuertes en Europa, no al nivel de Grecia, como la italiana, como la española o la irlandesa. Precisamente en esta circunstancia, Angela Merkel y otros ministros de finanzas de la Unión Europea como presidentes habían aplaudido esta serie de reestructuraciones con Italia, con España de alguna forma, porque se habían ajustado de alguna manera el cinturón en distintas circunstancias. Bajar el gasto tan elevado del gobierno que estaba en el poder, una de ellas, también de alguna forma el disminuir la circunstancia de gastos excesivos o elefantes blancos que platicábamos el día de ayer, y otra serie de situaciones. Ahora, la situación italiana, española e irlandesa todavía de alguna manera está marcando focos rojos, pero no al grado de Grecia. ¿Qué pasa con Grecia? Que estos presidentes, en este caso Papandreou, que en su momento renunció hace varios años al cargo en Grecia, no hizo ninguna reforma, maquilló las cifras tanto para su pueblo mismo como para la Unión Europea, y de alguna forma esto llegó a un límite determinado ya hace unos meses, porque ya las quitas eran necesariamente insostenibles, que ahorita de alguna forma la deuda que debe Grecia es insostenible e impagable. Por eso los bancos, al anuncio que la hace Tsipras, que vamos, es una cuestión de rol político el jugar esa posición, al decir, vamos a pedir al pueblo, de alguna manera, que ellos voten por el sí o el no, para que se les pague o no a la Comunidad Europea, al Banco Europeo y al Fondo Monetario Internacional. Pero sabemos que cualquier deuda va creciendo si nosotros no trabajamos en favor de un ahorro, de una inversión, diversificamos lo que son los gastos, los implicamos en ahorro, y también nos tenemos que amarrar un poquito el cinturón. Yo ayer platicaba contigo precisamente que algo parecido, pero no semejante necesariamente a los niveles que ahorita está llegando Grecia, fue lo que sucedió en México en los años 70 y 80 con nuestra deuda externa. La única diferencia es que en México fue la deuda hacia distintos bancos. Actualmente no son bancos a los que se les debe Grecia, sino al Banco Económico Europeo, al Fondo Monetario Internacional y a la propia Comunidad Económica Europea, ¿sí? En ese juego que ahorita yo estaba comentando, cuando ingresan los griegos a la Comunidad Económica Europea en el año 2000, su déficit de deuda pública y su situación era arriba del límite que pedía la Unión Europea para el ingreso de cualquier nación, pero lo pasaron por alto porque pensaron en momento dado los gestores de la Comunidad Económica Europea que eso se iba a cumplimentar, que iban a seguir las recomendaciones del grupo para poderse modificar y poder ir cambiando esa deuda o ese déficit. No lo hicieron. Como yo comentaba hace algunos años, otro de los primeros ministros, Papandreou, tuvo que renunciar. Ahora, el juego que ha seguido Tsipras en esta elección pasada, y lo digo con todo respeto, ha sido un presidente populista de izquierda, que de alguna forma a veces la gente con la conformidad de dejar de pagar, de estar viviendo en una situación de crisis y de circunstancias, vamos a decirlo, hasta el cuello de la gente, por estar pagándole a la Comunidad Económica lo que se debe, prometió ya no pagos, ya no deudas y vivir de alguna otra manera sin situación de estar con dificultades. Pero nada más que se le ha olvidado también aquí al presidente, bueno, al primer ministro Tsipras, que hay una necesidad de hacer reformas estructurales
Y son reformas estructurales que necesariamente tienen que ver con varios ámbitos. El primero de ellos es dejar de gastar. Ayer escuchábamos y platicábamos que eso le ha sucedido a otros países en otras partes del mundo, que cuando llega un presidente de orden, vamos a decirlo, socialista populista, que promete muchas circunstancias y que va a dar a toda la gente, pues eso puede resultar mágico para mucha gente que quiere recibir las cosas a lo mejor con un esfuerzo. Sí sabemos que de alguna forma aquí está de alguna manera perjudicando, y lo nombrábamos también en Grecia, a las personas de la tercera edad o los jubilados. Obviamente que en esa base de jubilación hay mucha gente que trabajó, no sé, 20, 30 años en el servicio público de los griegos. Una de las cosas que está pidiendo también el Banco Económico Europeo y el Fondo Monetario Internacional, que se uniformice la circunstancia de jubilación como lo tiene la mayoría de los países europeos. En Grecia está de 55 años y en los demás países es a los 65 el retiro. Pero otra de las cosas que tienen también los griegos como una situación problemática es el elevado, vamos a decir, ingreso que tienen esos jubilados. Ok, en esa situación de ese elevado ingreso que tienen todos estos jubilados, pues está provocando que las personas jóvenes griegas, de alguna manera, y aquí hay un reportaje muy interesante que estaba escuchando, pues estén pagando las circunstancias que de alguna forma, por errores políticos de gobiernos que prometieron cosas y que al final, cabo de cuentas, pues están engañando a la gente en general, tengan que cubrir estos jóvenes. Y hay una situación importante que la gente joven está dejando el país. Se está yendo a otras partes de la Unión Europea, están dejando su nacionalidad, sus costumbres, porque no tienen trabajo. Y en otra de las cosas críticas de esta circunstancia, que es importante renombrar, que se resuelva a factor de que este domingo se haga la votación por el sí o el no, pues Grecia va a estar en un riesgo tentativo de ya no de caer en un default, en una depresión mucho más grande que los años 20, en los años 20, cuando hubo esa gran depresión de Estados Unidos, mucho más elevada que ahorita, mucho más elevada en Grecia ahorita que cuando pasó en los años 20 en Estados Unidos. Yo creo que has tocado puntos clave en el caso de lo que en un principio mencionaste, las reformas estructurales, que de hecho la Organización y Cooperación de Desarrollo Económico está obligando a muchos países para uniformar el sistema de la medicina social, el sistema de la educación, el sistema laboral, para todos aquellos que son los grandes empleados en muchos lugares. Pues vamos a una identificación de canal, amigos. Estamos en Tertulia Nocturna. Tenemos como invitado a Carlos Jiménez Rodríguez, quien nos está hablando de la problemática económica en el mundo y sobre todo estos hechos de los pagos e impagos que se están dando en Grecia y que están cambiando y estructurando totalmente la economía del mundo. Y bueno, vamos a continuar con ellos. No se vayan, tardamos un minuto y regresamos, amigos. Estamos en Tertulia Nocturna, un servidor de ustedes, Carlos Jiménez. I would surely follow. Girl, you put me through some pain and misery. Now you're standing